Amigas, amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. En esta oportunidad seguimos con nuestras conversaciones con la historia del Perú. Se va acercando el bicentenario de la independencia. Ustedes habrán visto, amigas, amigos, que otros países ya lo han celebrado. Así ha sido en el caso de Bolivia y también del Ecuador. Estos países más bien celebran la iniciación de la lucha por la independencia. Mientras que en el caso peruano, la costumbre es celebrar la consumación, 1821, cuando realmente nace el Estado independiente. De tal manera, pues, que en América Latina hay como dos costumbres para celebrar las fiestas patrias. Aquellos países que celebran el primer grito de independencia y los otros, como nosotros, por ejemplo, en el Perú, que celebramos la consumación de la independencia. Sea como fuere, se ha iniciado el periodo de celebraciones del bicentenario de la emancipación americana. Y en el caso de España, se acerca el bicentenario de las Cortes de Cádiz, de la primera ocasión en la cual España tuvo una constitución. De tal manera que a ambos lados del Atlántico hay celebraciones entre historiadores. Ello ha motivado que la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, realice este año dos coloquios, dos seminarios sobre el bicentenario. Y en estos días acaba de concluir el segundo. Por ese motivo estamos aquí conversando con quienes han venido de la madre patria, con aquellos invitados extranjeros que han venido de España para este coloquio y que nos traen la problemática que se viene discutiendo en universidades, centros de investigación de España. Vamos a conversar primero con Víctor Peralta. Él es peruano, doctor en historia y se ha radicado en España. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. En calidad de tal, le damos la bienvenida. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tony. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti, más bien, por aceptar la invitación. Y entonces queremos que nos cuentes sobre qué. ¿Cuál ha sido el tema que has traído a este coloquio de la Universidad Católica? Mira, el tema fundamental es revalorar la política en el Perú en relación con el impacto que tuvieron las Cortes de Cádiz desde que comenzaron a funcionar en España o establecerse, que fue en 1810. Desde ese momento en el Perú hubo una transformación muy importante de la cultura política. Y es que esto que yo entiendo como la transformación de los valores, los conocimientos, las percepciones con relación a un sistema político, transformadas por los lenguajes o los imaginarios o otro tipo de forma de representación, fueron claramente impactadas por la penetración en el Perú del liberalismo hispánico. Liberalismo hispánico que identifico como esa formación política de los políticos españoles relacionada con las transformaciones a través de la libertad de imprenta, el fomento de los derechos, la posibilidad de criticar incluso al sistema político español, a la monarquía hispánica, que no se había podido hacer hasta ese momento. O sea que en España había a la época de la emancipación una tensión entre liberales por un lado y absolutistas por el otro. Exactamente, derivada de la gran crisis que se inicia en 1808 como resultado de las abdicaciones tanto de Carlos IV como Fernando VII. Seguramente el público peruano no conoce con tanta naturalidad esto que estás contando. ¿Por qué no nos los explicas bien? ¿Qué ocurrió en 1808? ¿Por qué esta es una fecha crítica? Sí, en marzo de 1808 ya comienzan a ocurrir problemas dentro de la península ibérica, como es el enfrentamiento entre Carlos IV y su hijo Fernando VII. Carlos IV está apoyado por un valido, Manuel Godoy, que es el enemigo del príncipe de Asturias, y entonces Fernando VII hace todo lo posible por crear una especie de ambiente contrario a Manuel Godoy que provoca su caída, es el llamado motín de Aranjuez. Inmediatamente que Godoy es destituido, también el rey Carlos IV abdica, y entonces Fernando VII se convierte así en monarca español.
Pero viene después el problema de negociar su reconocimiento con los franceses, con Napoleón Bonaparte. Y entonces Fernando VII hace una cita con precisamente Napoleón para poder continuar con esta alianza hispano-francesa. Recordemos que había una guerra con Inglaterra en ese momento y entonces... Iban juntos España con Francia. Exactamente, había una alianza. Entonces, y como Francia era el poder superior y España el poder subordinado, Fernando, para ser rey, necesitaba que Napoleón lo autorice prácticamente a asumir la corona. Esa era la situación de debilidad de la monarquía española. Y entonces Fernando VII va a Bayona, supuestamente para obtener el reconocimiento, pero lo que hace Napoleón es hacer un careo entre Carlos IV y él, y de la situación esta, lo que resulta finalmente es la abdicación primero de Fernando VII en Carlos IV, y Carlos IV a su vez abdica y le entrega la corona a la familia Bonaparte. Y entonces Napoleón, desde ese momento, concede la corona a su hermano José Bonaparte, que se convierte en José I en España, ¿no? O sea, la dinastía Bonaparte gobernando ya la península, lo que provocó un gran revuelo. Eso fomenta el famoso 2 de mayo de 1808 en Madrid, que es el momento en que el pueblo de Madrid se rebela contra este tipo de... Un gran levantamiento popular, ¿no? Exactamente. Que, perdóname, es el que retrata, pues, el pintor, ¿no es cierto? Sí. Hay esos famosos cuadros. Los cuadros de Francisco de Goya. De Francisco de Goya, sí, ¿no? Los fusilamientos en la plaza, ¿no? Exactamente, los fusilamientos del 3 de mayo, y entonces todo este tipo de carga emocional que se libera por parte de la población española en contra del el rey intruso, al que se llama así, como a José Bonaparte, pues esto lleva a que la reacción también sea muy similar en la América española. Porque en España lo que se produce fundamentalmente es una formación de juntas, de gobiernos, que asumen la soberanía de cada una de estas provincias que se rebelan contra los franceses a través de juntas. Claro, y que gobiernan en nombre del rey preso. O sea, en nombre de Fernando, que para entonces está preso en Bayona. Y al que comienza a identificarse como Fernando el Deseado, el Fernando que debe retornar al poder, y entonces se le va a devolver la corona otra vez, ¿no? Pero por ahora, en ese mismo momento, son juntas de gobierno que asumen el mando de las ciudades que se levantan contra los franceses. Exactamente, y una de las más importantes es la Junta de Sevilla, porque ella es la única de todas las juntas españolas que se asume el título de Suprema de España e Indias. Entonces, esta junta lo que hace es mandar emisarios a América para obtener el reconocimiento, ella exclusivamente, de todas las posesiones españolas en América. Está el famoso Goyeneche, el brigadier Goyeneche, que llega al Perú y es el gran amigo de Abascal, y por eso es que en Perú rápidamente se reconoce a la Junta de Sevilla, mientras que en otras poblaciones es mucho más difícil el reconocimiento de la Junta Suprema de Sevilla, ¿no? El caso peruano es, digamos, el más tranquilo de todas estas reacciones de fidelidad a Fernando VII a través de la Junta de Sevilla. Y una pregunta más. ¿Cómo estaban las cosas en México? ¿También reconoce México la Junta de Sevilla? La reconoce en un principio, pero esto provoca un enfrentamiento, por ejemplo, entre el Cabildo y la audiencia en el caso de México. Mexicano. Sí, la audiencia reconociendo la autoridad a través de la Junta de Sevilla, o sea, reconociendo a Fernando VII, mientras el Cabildo de México, que en un principio lo hace, pero después condiciona este reconocimiento a que se haga una especie de cabildo abierto, y entonces sea el pueblo el que opine si se debe o no reconocer a la Junta de Sevilla. Y eso es lo que provoca el gran conflicto mexicano, que va a derivar en un golpe de Estado que destituye al virrey, porque el virrey en ciertos momentos se puso al lado del cabildo. Eso provocó la crisis en México. En México. Mientras que en el caso peruano esto va más bien a una transición pacífica en la que se queda Abascal, que había sido nombrado por Carlos IV. Y por el válido Manuel Godoy. Por Manuel Godoy, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces un hombre de Carlos IV que logra sobrevivir a la crisis, ese es el caso de Abascal. Es un caso excepcional realmente, porque la crisis de 1808 provocó una gran crisis también en la América Española por este problema de a quién reconocer como autoridad suprema mientras Fernando VII está confinado en Bayona.
Y gran parte de los conflictos que ocurren, por ejemplo, en La Paz, en Quito en 1809, o incluso lo que va a estallar en Buenos Aires en 1810 y en Chile también en ese año, deriva de este proceso de formaciones de entes representativos en España del rey que no se aceptan en América como entes representativos de la soberanía de Fernando VII, y más bien en América estas ciudades, estos cabildos, que son fundamentalmente los que llevan la batuta de la reacción, asumen que más bien la soberanía debe retornar a cada uno de estos territorios momentáneamente. Claro.